Bienvenidos a este nuevo encuentro con el tiempo del jaguar, un tiempo, un espacio apasionante, ofrecido para todos aquellos que nos van acompañando a través de nuevas tecnologías, felices y contentos de volver a estar aquí. Muy agradecidos de diferentes correos electrónicos que nos están llegando y que nos están sugiriendo temas. Eso la verdad es que nos encanta y en la medida que podamos iremos ahí atendiendo todas esas peticiones, esas inquietudes, abriéndonos en esta escuela chamánica, entre comillas, que estamos aquí manejando, ¿no? Que estamos creando, ¿eh? Ya se gestó y ya el bebito ha nacido y está ofreciendo todos sus dones a todos los amigos que nos ven desde cualquier lugar del planeta. Recordamos que en el info@chamanismoparatodos.com pueden hacer peticiones, sugerencias de temas, de lo que gustó, de lo que no gustó, de aquello que me apetece, de qué inquietud tengo, general, obviamente, porque abrimos esta plataforma para muchísimas personas, cada vez más amigos del tiempo del jaguar y de chamanismo para todos. Estábamos comentando en el primer programa que ofrecimos un poco lo que era el chamanismo y lo que estaba representando con los neochamanes del siglo XXI, con todos esos seres, esas personas que están surgiendo con mucha fuerza aquí en Europa y honrando aquellas medicinas, aquellas tradiciones que nos vienen desde otros continentes, aunque nosotros aquí en la península ibérica también tenemos nuestro propio chamanismo, que en alguna ocasión ampliaremos y hablaremos con más profundidad. A mí me gustaría en este programa que hemos titulado La Matrix Dimensional, peligros y beneficios, hablar sobre esas dimensiones, cómo nos afectan, pero también me gustaría dar una pequeña incursión de cómo una persona puede llegar a hacerse chamán, porque es algo que cada vez se está poniendo más de moda, aparentemente, pero lo que sí es cierto es que cada vez hay más personas que están profundizando en este tipo de técnicas para honrar todo lo que es ancestral. Hay diferentes terapias que tienen su raíz etimológicamente en el chamanismo y que después han realizado un tipo de diseño, de protocolo, de manera de funcionar. Un caso de ellos es las constelaciones familiares, que honra todo el pasado del individuo, de la persona consanguíneo, y también todo aquello que afectó y se vuelve a recuperar. Una forma muy inteligente de poder reconstruir de nuevo ese ser, esa persona. Llegar a ser chamán puede ser de diferentes maneras. Las grandes escuelas nos hablan de diferentes apéndices que nos pueden llevar a ese núcleo de hacernos o adentrarnos en ser un hombre o una mujer de medicina. Una de ellas es a través de una tradición familiar. Un chamán que nace en un círculo, en una tradición que viene ya de antiguo, de su papá que era chamán, de su abuelo, de su bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera esa persona está predestinada, entre comillas, a ser chamán, ya que viene de toda una tradición. Otra de las maneras en que una persona se puede formar como chamán es a través de la elección de otro chamán. En comunidades hay ese hombre medicina, esa mujer medicina, y que por circunstancias, por señales, por sueños, por una serie de protocolos que se dan en el chamanismo, eligen a una persona para que siga llevando esa tradición. Lo cogen primero como discípulo y a posteriori él es el que se encarga de llevar toda esa comunidad. Una persona también puede llegar al chamanismo a través de una enfermedad grave, de algún momento de su vida donde ha tenido un gran cataclismo. ¿Cuántas veces no hemos oído historias de personas que han tenido una enfermedad prolongada, que han tenido un estado de coma, que tuvieron un accidente, que estuvieron en el umbral de la muerte y que eso les sirvió para hacer un cambio radical en su vida, para adentrarse en otros lindes y para tener una forma de funcionar totalmente diferente, y que la mayoría de veces es positiva, es para bien? Esa persona se engrandece
y con esa experiencia y la brinda a los demás, se dedica más al estudio del mismo, al estudio intelectual, a compartir con otras personas, tiene un cambio muchísimo más humanizado. Y en esas situaciones una persona puede ser un chamán porque los espíritus, los seres de otras dimensiones, lo vienen a buscar a ese momento y ahí es donde él reconoce que tiene ese otorgamiento y que se tiene que desarrollar como chamán. Y otra fórmula que cada vez está más extendida, afortunadamente, es a través del estudio. Tenemos muchísima literatura, tenemos las nuevas tecnologías, muchos taitas, muchos chamanes, muchos hombres y mujeres están dando sus giras, sus paseos por todo el planeta para llevar su enseñanza, sus tradiciones y poder unificar toda esta humanidad. Esa es otra de las fórmulas para conseguir ser un chamán, un hombre o una mujer medicina. El que tenga más o menos efectividad, el que sea más bueno o más malo, va a depender de otro tipo de factores que aquí no se controlan. Según nuestro entender, y si los televidentes, los amigos me lo permiten, creo que llega desde lugares dimensionales que de los cuales no tenemos control, de los cuales son un gran misterio. A veces la vida nos da situaciones bajo la que no tenemos ningún tipo de control y que pertenecen al gran misterio de la propia vida y de la propia muerte. Siempre tenemos ese binomio y esa polaridad de muerte, de noche, de negativo, de luz, de positivo, de blanco. Y a lo largo de nuestra vida con ello hemos de saber trampear. Voy a explicar un cuento. Durante una época estuve a punto de hacerme unas tarjetitas de visita donde pusiera cuentista, vividora. Me encantaba porque era lanzar ahí una transgresión a los cánones y a las maneras que tenemos de ver a veces muy cerradas, muy obsoletas, muy rígidas la vida. Pero una vividora es aquella que vive la vida y una cuentista es aquella que explica historias y es fabuloso y es maravilloso, y el cuento, el narrar, el explicar puede ser una medicina impresionante, igual que el canto, que todas las artes que están conectadas con nuestra alma y con nuestro espíritu. Y este cuento dice así: había una vez un rey que, como todos los reyes, tenía su reino, y ese rey estaba buscando un mensaje bonito, sencillo, efectivo, que pudiera colocar en el interior de su anillo. El rey preguntó a sus discípulos, preguntó a los eruditos, preguntó a toda la corte, a los sabios y a aquellos que tenían más inteligencia, y nadie encontraba un mensaje que fuera lo suficientemente pequeño y que se pudiera poner en el interior de un anillo, grabar en el interior de un anillo, para que en aquel momento que necesitara un aliento, una positividad, una fuerza de esperanza, lo pudiera leer. Pasaron los días y finalmente el rey se le ocurrió preguntar a su cuidador. Desde muy jovencito, desde chiquito, ese rey había tenido un hombre, un anciano, que lo había cuidado como si hubiera sido su propio hijo. Y ese anciano, más que un criado y un sirviente, era un hombre de confianza de toda la familia y pertenecía al círculo más íntimo del monarca. Le preguntó y el anciano le contestó lo siguiente: mi rey, mi monarca, yo no soy sabio, yo no soy un erudito, yo no soy un hombre de letras, pero recuerdo hace muchos años que nos vino a visitar un hombre que llegaba desde un país muy lejano. Ese hombre nos dio un mensaje muy poderoso que yo siempre guardé. Y ese ancianito que amaba tantísimo al monarca hizo un papel muy chiquito y apuntó en ese papelito el mensaje y le dijo al rey: guárdelo, colóquelo en el interior de su anillo, y cuando tenga algún problema, cuando vea que hay un momento de adversidad, cuando ya no pueda más con la vida, lo abre y lo lee. ¡Oh! La vida, que da tantas vueltas y que tiene tantos misterios, no hizo que tardara muchos días en que entraran en conflicto y en guerra. Y el rey, obviamente, tuvo que ir a la batalla. El rey era bravo, el rey era valiente, pero hizo una mala estrategia
los ejércitos se desperdigaron, él iba por un camino trotando con su corcel y escuchaba cómo venían todo el enemigo para acorralarlo, y finalmente él entró por ese camino y se encontró sin ningún tipo de salida. Estaba totalmente desesperado, le caía el sudor, la respiración la tenía agitada. ¡Uah! En aquel momento recordó el anillo. ¡Uah! Y el mensaje. Se serenó, cogió el papelito diminuto, lo abrió y leyó el mensaje. Esto también pasará. Esto también pasará. En ese momento se dio cuenta de que todo estaba en silencio. Los enemigos habían cogido una ruta diferente y se habían perdido. El rey consiguió reunir de nuevo sus ejércitos y ganaron la batalla. Y el día en que de nuevo se adentraba por la ciudad, iba en su carruaje acompañado por su sabio anciano, por su sabio criado, por ese hombre que tanto lo había amado. Iba todo feliz en su carruaje junto al anciano. Y en ese momento el viejito le dijo: monarca, mi señor, es momento de leer el mensaje. El rey lo miró sorprendido, dijo: ¿por qué? En este momento me siento victorioso. Soy un triunfador y un ganador. He conseguido hacer algo imposible. ¿Cómo puede ser que yo tenga que leer en este momento ese mensaje? Y el viejito le dijo: Majestad, no solo es para cuando las cosas van mal, también es para cuando van bien. No solo es en los momentos de infelicidad, también es cuando estamos excesivamente gozosos. No es tan solo cuando estamos ahí, tirados en el piso, en el suelo, y nos encontramos en momentos muy precarios. También es cuando yo creo que soy un Dios. Y el rey, como confiaba muchísimo en ese anciano, se sacó de nuevo el anillo, cogió, leyó: esto también pasará. Esto también pasará. Y dice este cuento que en ese momento el monarca se iluminó y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un cuento fantástico. Un cuento para tener ahí en la cabecera y para en esos momentos en que estamos tan mal, tan negativos, leer: esto también pasará. Pero en esos momentos en que nos creemos que somos ¡guau! Y que todo lo tenemos, también, esto también pasará. Porque forma parte de la naturaleza humana, de ese ir y venir de la vida. Y nosotros funcionamos así siempre, desde que nacemos. Estamos en esa dicotomía, incluso más allá de esta vida. Cuando nosotros estamos hablando de esa matrix dimensional, de sus peligros y de sus beneficios, y desde un punto de vista chamánico, no solo nos atenemos a esta vida, sino a tantas y tantas vidas, a tantos y tantos planos. Ya veis, ahí entra un conglomerado multidimensional que, por ignorancia, no sé cómo calificar. Lo que sí sé es que eso existe a través de los trances y de los viajes que nosotros tenemos chamánicos. Cuando, por ejemplo, hay una persona que en su vida cotidiana, en su cotidianidad, tiene un tipo de pauta que siempre repite, y vamos a poner un ejemplo con algo a nivel físico. Por ejemplo, una persona que tiene un problema asmático, de respiratorio. Es una persona que obviamente cuando hay el cambio estacional, cuando hay humedad, se agrava muchísimo, pero lo ha llevado desde su más tierna infancia, siempre ha tenido esos problemas respiratorios, igual en episodios pues con problemas emocionales se agravaba, se relajaba, pero siempre ha sido una constante. Le hicieron pruebas, le miraron, le hizo tratamientos, etcétera, etcétera, y no encontraron nada. Nosotros podemos ir a esa matrix dimensional conjuntamente con esa persona y podemos averiguar qué es lo que pasó. Y a través de ese síntoma, que el síntoma es la memoria que yo tengo de ese patrón físico que yo he vivido en el pasado y que a mí se me manifiesta de esta manera y que es el problema con asma, ahí yo tengo esa pauta para saber que hay un conflicto y que mi alma, mi espíritu se dio cuenta de que todavía no ha muerto. Es muy complejo, pero es también muy clarificador de alguna manera saber
y entender todo ello. Por eso es importante que en ese momento se ponga en su corazón, en su interior, y no utilice esa parte mental, sino que simplemente se deje fluir. Cuando esa persona vamos investigando y mirando en ese gran espacio y tiempo infinito y lo ayudamos a regresionar a un pasado, posiblemente veremos que en una vida pasada esa persona murió en un barco de piratas, ahí lo pusieron en la tarima como si fuera el cuento de Peter Pan con el capitán Garfio, con el corsario, lo tiraron al agua y como no era el momento en que él quería morir ni estaba preparado, cuando entró en el agua, porque llevaba atado una piedra en el pie para que tuviera un peso y fuera hacia adentro, ahí empezó a ahogarse, empezó a notar cómo entraba el agua en los pulmones, en ese momento le pasó por la cabeza a su amada, sus hijos, toda su vida, muere. En ese momento el alma, el espíritu se va y cuando vuelve a otro episodio, a otra vida, el recuerdo que tiene de eso es el problema con el asma. Y la manera en que eso se puede curar es haciéndole reconocer de que eso ya lo ha vivido y que no tiene que continuar ni tiene que seguir, porque es algo que ya acabó. Como en muchas culturas, afortunadamente en otras sí, que ya se educa y que hay ya un culto a la muerte, con todas las letras y con letras de oro, porque nosotros amamos mucho la vida, pero también la muerte la debemos amar porque pertenece a la naturaleza propia de toda la Matrix que estamos viviendo. Entonces, cuando a ese ser le hacemos entender de que todo eso acabó, cuando agota esas últimas energías, cuando se reconcilia con todo aquello que podía haber sido y no fue, etcétera, 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 es cuando esos síntomas poco a poco lentamente van desapareciendo, porque eso ya lo vivió y ya lo experimentó. Esto podría ser un ejemplo físico. Vamos a un ejemplo emocional que tantísimos hay. El típico ejemplo de la mujer, de una señora, de una mujer, que solo atrae un tipo de patrón de maltratador y de celoso a su vida. Todas las parejas son celosas y maltratadoras. Desde ya su más tierna infancia, su papá ya fue un maltratador, ahí tuvo el tío abuelo que también tuvo maltrato, que quiso abusar, etcétera, 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 etcétera. Casos de ir a una fiesta, de ir a algún tipo de reunión, a una celebración, alternar socialmente con las personas de allá y atraer esa mujer, el maltratador más maltratador, hacia ella. Y llegar a un momento de gran desesperación y de no saber qué tiene que hacer, porque siempre se cumplen todos esos patrones. Cuando nosotros vivimos la experiencia de vida, que es una gran escuela, siempre estamos repitiendo lo mismo hasta que aprendemos. Entonces lo liberamos y ahí entramos en otra dimensión, en otro ciclo y en otro espacio. Obviamente, seguimos siempre aprendiendo, esto va más allá de la muerte. Constantemente estamos evolucionando, aprendiendo, creciendo, también evolucionando, metemos la pata, hacemos cosas que son pifias, que son terribles, horrorosas, pero cuando tú ya llegas a un nivel de un sentido común, de una conciencia, ahí vas evolucionando y vas viendo las cosas diferentes. Siempre vamos pasando pantallas de ordenador, la Matrix sigue funcionando constantemente. A más luz, más sombra. A más poder, más debilidad. Ese binomio de sombra, de luz, de blanco, de negro, de negativo, de positivo, a lo largo de todas las vidas, nos va a perseguir y va a estar con nosotros. Y es de sabiduría, de aplomo, de sentido común, saber lidiar con eso y llegar a una cierta neutralidad, para que yo cuando estoy en esa reunión y atraigo de nuevo ese tipo de patrón, con ese hombre maltratador, el celoso, etcétera, etcétera, no me crispe, mis emociones no se desborden, no entre en un caos y me quede ahí enganchada con esa posible relación 1 año, 2, 3 años, 5 años, sino que al momento o a los pocos días yo pueda rectificar y pueda soltar eso. Porque nosotros, cuando ya aprendimos la lección, siguen viniendo ahí los apóstoles. Antes de que llegue el Mesías, los apóstoles siguen llegando para ponernos a prueba. Es decir, que en ese hipotético caso que estamos narrando de esa mujer que siempre atrae ese tipo de patrón de maltratadores, aunque ella rectifique y diga, eso ya no va a venir más a mi vida, durante un tiempo van a llegar apóstoles para poner a prueba y para que ella se reafirme en su energía, en su enseñanza,
en su propia dicotomía natural y tenga el aplomo y la fortaleza suficiente hasta que llega el deseado, ansiado y amado Mesías a su vida. Esto siempre es igual, vida tras vida y más allá de esta vida. Ahora estamos en un momento muy importante, importantísimo. Muchas de las personas que hablamos por correos electrónicos, hablamos por contactos que tenemos ya a nivel de todo el planeta, por personas que vienen a nuestra consulta presencial a través de Skype, estamos en un momento muy importante porque las gentes que estamos ahora aquí en la Tierra estamos rompiendo con todo eso, rompiendo con ese karma que tenía mi mamá y mi abuela y mi bisabuela y mi tatarabuela, ¡clac!, rompiendo con aquella diabetes hereditaria. ¡Wow! Hay enfermedades que son hereditarias, que la tenía mi mamá, la tenía mi abuelo y la tenía el tatarabuelo, y yo estoy rompiendo con eso. Estoy liberando una cadena ancestral que pertenece a mi forma, a mi ser consanguíneo, pero que también pertenece a toda mi propia matrix y a todo el plan que tenemos en este planeta. Por eso, es un momento en el que el tiempo del jaguar, el impulso y la energía y la acción del jaguar es muy necesario. Porque todo esto ya lo conocemos, lo soñamos, lo hemos intuido, hemos percibido, nos han dicho con las cartas del tarot, que es un gran oráculo, nos lo han dicho con las videntes, los canalizadores, todos nos explicaron el cuento. Seguimos repitiendo el cuento. Ya es momento de pasar a esa acción. Por eso es momento de buscar si necesito ayuda en otra persona, si necesito ir a aquel lugar donde debo resolver eso y cerrar los círculos. Porque no es únicamente para yo tener un beneficio, una tranquilidad, una calma, para vivir con una cierta neutralidad esta experiencia humana. Es de sentido común para toda mi familia humana. Una vez más, gracias, gracias, gracias por acompañarnos en este tiempo del jaguar, un programa que se dedica a hablar todo este tipo de temas con el prisma, con la perspectiva del chamanismo. Nos honra, una vez más, que tantos amigos estén junto a nosotros. Por la Madre Tierra, por la familia humana, por toda la creación, gracias, Mita Koyoyasin.